Bueno, Luis Antonio, en principio quiero agradecerle que nos reciba aquí en su lugar de trabajo, en este imperio que ha montado, de donde han salido generaciones de canaleteros en Chivilcoy, ¿verdad? Exactamente como usted lo ha dicho. Realmente les agradezco mucho, no sé si me lo merezco, lo que les puedo asegurar que esto que se ha hecho con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho trabajo y honestidad. ¿Y cómo nace este emprendimiento que termina constituyéndose en una gran empresa de Chivilcoy? Bueno, es muy larga la historia, Ujú. es muy larga la historia para contársela. Si ustedes disponen de tiempo, yo se las puedo contar. Pero por supuesto, sí. Yo nací en Chacabuco, mi padre es de origen libanés, Ajá. éramos 5 hermanos. Eh, eran 3 mujeres y 2 varones. Yo era el menor de todos. Le voy a contar una anécdota que a lo mejor le puede servir. Perdóneme, el menor de todos y que hoy cuenta con ¿cuántos años? En el momento, Hoy, ¿qué edad tiene? 90, apenas Y 90. está muy bien, afortunadamente. Gracias a Dios, sí. Sigamos con el relato. Dios me ha dado esa virtud de tener buena memoria, a pesar de que lo que me ha ocurrido con mi esposa, pero bueno, ya ahora tengo las hijas y La vida seguimos sigue su adelante. curso. Bueno, cuando mi padre tenía un negocio ahí en Chacabuco, y ahí nacieron todos mis hermanos y yo. Ujú. Y yo era el menor de los 5 hermanos. El verdadero apellido mío no era Antonio. Ajá. En aquel momento, cuando mi padre vino, fue al registro civil a medida que fueron naciendo mis hermanos, o sea, María Antonio, Luis Antonio, José Antonio, Lélida Antonio, y yo, Eduardo Luis, Antonio. en Gaíbe. ¿Y eso? En Gaíbe, les cuento. Yo nunca mi padre me lo había dicho. Cuando cumplí los 18 años, yo ya radicado acá en Chivilcoy, fui al registro civil de Chacabuco, buscan la hoja de Antonio y, y se encuentran con la novedad Increíble. de eran todos Antonio y el único que figuraba en Increíble. ahí. Entonces yo sorprendido y digo, no, no soy Antonio. Claro. Dice, mire, lo primero que tiene que hacer es preguntarle a su padre si es hijo Empezar legítimo. el camino. Se imagina que me vi. ¿Vivía su papá? ¿Vivía en ese momento? Sí, sí, Sí. sí, sí. Ya vivíamos en Chivilcoy. Y lo interrogó, por supuesto. Entonces, vine en colectivo. En aquella época corría en colectivo. Es lo único medio que había. Y yo sorprendido vine y le dije, papá, mira, fui a sacar, porque fui a sacar el enrolamiento. Me encuentro con la novedad de que yo no soy Antonio. Bueno, dijo, yo nunca te lo conté. El verdadero apellido tuyo es Engaíbe. Engaíbe es el apellido mío de allá de Europa, Originario. originario. Cuando yo vine acá, anoté a todos los hijos y como yo te dejé propiedades allá, pensé que algún día a uno de ustedes podía cobrar Claro. la La herencia. herencia. Bueno, me costó trabajo poner el apellido de Antonio, Cambiar el apellido. cambiar el Claro, apellido. claro, claro. Este, Le voy a contar una anécdota. Mi hermano fue al Líbano. Visitó la tierra. Claro, al saber todo esto, Claro. en el año 70 y pico, empezó a enviar unas cartas al pueblito del Líbano, Claro, ¿dónde? a la familia Engaíbe. Y bueno, pasó un año o dos, y no hubo respuesta. Hasta que un día llegó una correspondencia del Líbano, escrita en árabe, Acá a Chivilcoy. a Chivilcoy. Sí. Grande fue la sorpresa. Eran 3 hermanos, 4 hermanos militares que estaban en el Líbano. De su De fa- papá. hermanos, no, hijos de un hermano de mi papá, de apellido Gaíbe. Quiere decir que el apellido Gaíbe estaba todavía Claro, allá. claro. Claro, ¿quién traducía? Claro. Vio que nosotros Y los, menos en los, ese tiempo. los árabes escribimos al revés. Claro.
Bueno, Bueno, perdóneme, Antonio, ¿había paisanos acá en Chivilcoy, no? sí, entre ellos Elías, eh, el que tiene la tienda, Salomón, eh, oh, Dios querido, la Mitre, ¿cómo es? Los Chapor, los los Chapó, Chapor. claro, Originales había muy claro, pocos, 2 o 3. claro, Se la llevamos a Chapor para que la traduzca. claro. Grande fue la sorpresa, porque le dice el Chapor, esos son primos hermanos tuyos, dice. Eh, Militares. Eran 4 militares. Bueno, mi hermano en el año 70 y pico decide ir al Líbano. Y le respondió la carta diciéndole que sí, que efectivamente estábamos acá. Decidió ir al Líbano y lo primero que le preguntaron si ahí iba a buscar la herencia. Claro. ¿Cómo que herencia? No quería conocerlo La tierra de simplemente. los padres. La Quería ver, tierra claro. de mis padres. Trajo fotos de donde vivían, tal cual como me contaba mi madre, a veces cuando era chico en la cama, dónde lavaban la ropa, cómo vivían ellos, como ¿Ambos eran del Líbano, papá y mamá del mismo papá y pueblo? mamá ¿Del mismo pueblo? del mismo pueblo, sí, Qué del Líbano, sí. casualidad. Este, y bueno, a los 4 o 5 días que estaba mi hermano con su señora y otro amigo, vio que ya están en pelea todos los días. Claro. Se armó la trifulca y bueno, lo llevaron hasta el aeropuerto y se Claro. tuvieron que ir. Esa es la historia. Pero a mí me costó trabajo ponerme el apellido Antonio. Así ¿Y que cómo llega a vincularse con el tema de los hierros, la chapa, la metalmecánica? ¿Cómo llega a su vida esto, Antonio? yo empecé a trabajar a los 8 años. A los 8 años. A los 8 años. Y ahí está la foto De mocosito, digamos. de mocosito, de chico. ¿Y Empe- haciendo qué tarea? no me avergüenzo de decirlo, es un orgullo. Sí, Tenía 8 años y mi padre había tenido un negocio muy importante, no muy importante, medianamente importante. sí. Y, y se fundió. Era en los años 30 y pico, más o menos aproximadamente. Tenía un negocio donde actualmente está el Club Porteño en Chacabuco. Sí. Ahí en esa esquina nací yo. Mire, Entonces a mi padre le fue muy mal económicamente. Y, y yo salía a vender con una canasta fruta, tenía 8 o 9 años. Los días domingos con una valijita iba a vender en la puerta de la iglesia chocolatines y caramelos. No me avergüenzo, claro, no claro, me avergüenzo de decirlo. claro. Y bueno, era cuestión de buscarse la vida. Eran años muy críticos y muy difíciles. Donde un pesito valía, ¿no? Una Donde monedita una valía. monedita valía. Bueno, después mi padre se fue a vivir de ahí, se le fue mal económicamente y se fue a vivir a un barrio en Chacabuco, un barrio donde había una colectividad árabe bastante importante, que incluso se conocían de allá de Líbano. Y ahí estuvimos un tiempo viviendo y yo salía a buscarme la vida. Había un señor que fabricaba escobas y yo iba con una escobita, con una canasta a vender fruta a la calle. 8 o 9 años tenía, A traer la moneda a la casa. a traer la moneda a la casa para poder vivir. Éramos 5 hermanos. Bueno, en el año 40, en plena guerra, una hermana mía se había casado y se había venido a radicar acá a Chivilcoy. Y Chivilcoy había un poco más de vida, un poco más de trabajo, Sí. estaba económicamente mejor que Chacabuco. Ujú. No existía la ruta La esta, avenida. la avenida, entonces se venía por Huergo, todo Eso. camino de tierra. Entonces en el año 40, sí, 40 y pico, 41, sí, el 40, 41, vinimos acá a Chivilcoy. O sea que vivimos el resto de las hermanas y mi hermana ya estaba casada. Sí. Entonces, bueno, había que salir a buscarse la vida. Mi hermano entró a trabajar en una carpintería y yo tenía
10 años, ¿sí? 10 años, sí, 10, 11 años, y fui a la escuela, al colegio número 6. Recuerdo a muchos compañeros que tengo, que tenía, Sí, sí. y vivíamos en la calle Salta, de la avenida Ceballos, media cuadra. Ahí habíamos venido, alquilábamos ahí. Entonces, yo venía por la salida del colegio número 6 con los cuadernitos bajo el brazo, y y en la avenida Ceballos, donde la ciudad Ceballos, donde actualmente está ahí la relojería, estaba el antiguo almacén El Indio. A mitad de cuadra había un zapatero. Entonces yo venía con los cuadernos y al lado había una carnicería, los hermanos Simones. Entonces me dicen, pibe, ¿por qué no le preguntás al zapatero qué hora es? En aquella época, ¿quién tenía reloj? Claro. Y bueno, fui y le digo, señor, me dijo el carnicero si le puede decir la hora. Y sí, 12 y pico, eran 12 y pico, venía de la escuela número 6. Entonces, cuando me retiraba de ahí, me dice el zapatero, los Gioia y apellido, muy conocido, Sí, sí, sí. muy conocido. Tenía la zapatería grande, al lado del Club Social, tienda, zapatería La Estrella. Exactamente. Entonces, cuando me retiraba, me dice, pibe, ¿no querés venir a trabajar conmigo? Y señor, digo, le voy a preguntar a mi padre. Y bueno, fui, le dije la hora Simón, y ahí, media cuadra, me fui hasta donde vivía yo. Y le digo, papá, vos sabés que venía en la avenida y un señor me dijo si quería ir a trabajar de zapatero. Se agarraba la cabeza. Andá, hijo, Ah, un arma que tenés en la vida, aprende un oficio. claro, Ni le pregunté lo que vas a ganar. claro. 2 años tuve de zapatero. ¿Cómo han cambiado las cosas? Que antes lo primero que se quería era un oficio, antes que el dinero. Lo primero que se preguntaba si podía aprender, Un ¿verdad? arma que tenés en la vida. Fíjate cómo han cambiado muchas cosas para bien. Muchas cosas han cambiado para bien, Las indudablemente. otras Y bueno, no toquemos esos temas. Miremos el lado Miremos, positivo, sí, vamos a sí. mirar al lado positivo. Bueno, ahí trabajé como 2 años. Luego salí de ahí, sí, salí con cosas de turco. Salí, de mi cuñado me proveyó con una valijita a vender A vender cosas. perfume, elástico, botones, todas ¿Se esas le cosas. daba bien la venta? ¿Se le daba bien? Sí, ¿Le gustaba la venta, digo? y había que ganarse la vida, había que ganarse para comer, Claro, había que ganarse para comer. Yo estuve ahí trabajando de zapatero como 2 años. ¿Y la venta estaba en la venta al público? Iba casa por casa. No era ninguna vergüenza. No, Yo me ganaba la vida. sí, sí. Y bueno, luego entré a trabajar en una fábrica de tejido a los 14 años. Una fábrica de tejido del señor Pingión. ¿Se acuerda del corredor Pingión? El padre, Por supuesto. enfrente de aguas corrientes, Sí. había traído 4 telares. 4 telares. Yo tenía 17 años, 16, 17 años. Y bueno, con esa bicicleta me iba a trabajar ahí a la fábrica telar, ahí a la fábrica esa. Trabajé un buen tiempo. En ese interín nos mudamos a la avenida Ceballos. ¿Usted les interesa que yo les cuente todo esto? Por supuesto que sí. Nos mudamos a la avenida Ceballos. Y en la avenida Ceballos empezamos a hacer arreglos de canillas, esas cosas. Y en esa época, ¿Usted y quién más arreglaban? y mi hermano, Ajá. mi hermano mayor, O sea, armaron como una sociedad, digamos. siempre fuimos compañeros de trabajo, siempre Bien, trabajamos. se llevaban bien. 60 años trabajamos juntos. Nunca tuvimos ningún problema. A veces nos peleábamos ahí, y él venía por acá y yo por allá, y ya empezábamos a hablar otra vez. Como esas Pero parejas nos raras, peleábamos ¿verdad? por cuestiones de trabajo. Mirá, vamos a encararlo así, vamos a encararlo así. Vos siempre con tus caprichos, me decía. Pero volvían a juntar. Pero podíamos juntar, sí, sí. Esa es otra historia después. ¿Por dónde iba? Así que se pusieron a arreglar canillas.
En el año 40 y pico aproximadamente fue la Segunda Guerra Mundial, Claro. había una escasez de materiales, entre ellos el zinc. El zinc es una chapa que ya no se fabrica, que prácticamente. Entonces, había un paisano de la colectividad de Chacabuco que ofrecía cambiarle las canaletas gratis, pero él se llevaba la vieja, porque las canaletas viejas eran de zinc Exacto. y tenían un valor importante. Eran ligeros los turcos. Bueno, Eran rápidos. entonces lo contrató a mi hermano para, como nosotros vivíamos Para sacar las canaletas. claro, para hacer ese trabajo. ¿Para qué lo empleaban el zinc? ¿Qué era? ¿Material de guerra? Es un material que ya no se produce más, ¿no, hija? El zinc. No, No, es no se- contaminante. Faltaban, Sí. incluso faltaban, ¿se acuerdan las cubiertas? No, usted no se acuerda, las cubiertas no había. No había nacido. No había así, no había cubiertas, se usaban cubiertas macizas. Claro. Había una escasez de materiales. Bueno, lo contratan a mi hermano a ver si quería ayudarle para... Sacar las Y canaletas. golpeaban casa por casa, iban y le ofrecían, señor, ¿quiere cambiar la canaleta? No, dice, mire, nosotros se la cambiamos gratis. Más de uno que lo querían sacar carpiendo, ¿no? Claro. Sí, nosotros lo único que pretendemos es llevarnos el material viejo. Y efectivamente así hicieron. Y ahí aprendió mi hermano a soldar. Ah, Ahí empezó el oficio. ahí está. Bueno, luego yo tenía 17 años, trabajaba en los Pijón, Ujú. ahí en la fábrica de tejido. Y un día me dice mi hermano, sí, dice, alquilábamos en la avenida Ciballo, donde estuvo la fábrica. Ujú. Dice, mirá, fui a pagar el alquiler a la señora, me dijo, ¿por qué no me compran la casa esa? Y no, dice mi hermano, yo no sé si... Y dice, yo le doy facilidades para pagarla. Y vino y a todo esto ya incursionábamos en las reparaciones de baño, de canaleta, porque más o menos íbamos conociendo el oficio. Entonces vino mi hermano y dice, mira, dice, vos sabés que me dijo la señora, ¿por qué no compramos esta casa? Dice, pagamos, dice, el mes pasado 18 pesos por mes de alquiler, ahora me lo aumentó a 20 pesos. Y digo, José, yo no voy a pagar, yo no tengo un mango partido por la mitad. Digo. Y dice, pero yo a lo mejor los 10.000 pesos, eran 20.000 pesos los voy a pedir. Yo los 10.000 pesos no voy a llegar, pero... Y yo no voy a llegar, digo. Y bueno, no, se va a buscar. Compramos, y se hizo el negocio. Mi hermano vendió un bandoneón que tenía, un Forte que tenía, y recolectó. Liquidó todo, digamos. Sí. No sé si les interesa la historia. ¿Cómo no va a interesar? Claro. Bueno, y yo no tenía recursos. Lo único que tenía, una hermana que vivía en Quilmes. Lo único que tenía la posibilidad de irme a trabajar a Buenos Aires, como sabía tejeduría, y pedimos 10.000 pesos prestados a pagar en 2 años. Preste atención, En el tiempo que había crédito. en el tiempo que había crédito. Una persona allegada me prestó los 10.000 pesos a mí a devolver en los 2 años. Y mi hermano recolectó, vendiendo de todas esas cosas. El Forte, el bandoneón, Viste, todo. Sí. Tal es así que la escritura de esa casa se hizo a nombre de él porque yo era menor de edad. En aquella época no se podía escriturar. Y le hablé por teléfono a mi hermana en Quilmes, le digo, Luisa, mirá, digo, pasa esto y otro. Dicho sea de paso, después ella se fue a vivir a Estados Unidos. Y bueno, dice, veniste que acá se puede conseguir trabajo. En el año 1948. Bueno, me fui a Quilmes, ya sabía tejeduría, quise entrar en Ducilo, no podía entrar porque tenía las manos muy brutas y el tejido era de seda.
fui a la Rigoló, ¿vio? La fábrica Sí, sí. esta en Berazategui, Sí, tampoco conseguí trabajo. Y después fui a la Bernalesa, sí, en una fábrica de tejido, exacto. que está en Bernal. 8.000 obreros eran. Entré a trabajar en la Bernalesa. Yo vivía en Quilmes y me iba a trabajar a Bernal. A Bernal. Tomaba el colectivo el 225, nunca lo voy a olvidar, uno verde que venía de Florencio Varela, y yo tenía que entrar a las 6 de la mañana y lo tomaba en la avenida Calchaquí, agarrado, porque ya venía Ya repleto, venía repleto. y trabajaba de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Había muchísimo trabajo, el cartel permanentemente hay vacante, hay vacante, hay vacante. Entonces salía a las 2 de la tarde, me tomaba en aquella época la gaseosa era una pomola y un sándwich y hacía 4 o 5 horas extra. Y cuando estaba el turno de noche, entraba a las 10 de la noche, salía a las 6 de la mañana, tomaba un café con leche, algo, y hacía siempre 4, 5, 6 horas extra. Época gloriosa en que el trabajo abundaba en la Argentina, ¿no? Mucho trabajo. Y Década del 40, del el cartel 50. en el 50, el cartel permanentemente, hay vacante, hay vacante, hay vacante. Claro. Se trabajaba muchísimo. Yo atendía 24 telares ahí en la Bernalesa. Me querían mucho. Mantenimiento hacía de No, no, telares. no, la fábrica, los Ah, telares hacían la tela. pero usted estaba en el mantenimiento No, no, o directamente en el en la telar, en la producción de producción. la tela, la producción de la La tela. producción. Nunca vio trabajar un telar, es interesantísimo. Y bueno, ahí estuve, yo ya como cobraba el sobre, se lo daba a mi hermana, Para que pagara el crédito. para que me guardara la planta. Entonces me daba unos pesos, tenía 18, 19 años para salir. Bueno, ahí me hice hincha de Quilmes, Historia aparte. historia aparte. Y bueno, ¿Y pagaron la casa? 2 años, un día vengo a Chivilcoy y cuando voy aquí me dice mi hermana, dice, tenés mala noticia. Digo, ¿qué pasó? No, dice, te citaron de tener que hacer el servicio militar. Ya tenía los 20 años cumplidos. Bueno, no hay ningún problema, digo, me voy, ¿qué voy a hacer? Dice, bueno, dice, ¿cuándo te vas? No, no, ¿cuándo me tengo que presentar? Tenés que presentarte en Junín. Bueno, vengo a bueno, dice, mira, la casa la habíamos pagado 20.000 pesos, Claro. 10.000 cada uno. ¿Sabe cuánto había ahorrado yo en 2 años de trabajo y hora extra? 9.800 pesos. Estaba justito. Acá tenés la plata, dice que te ahorraste para pagar la casa. Claro. Bueno, me vine, fui al gerente, digo, señor gerente, yo me voy a retirar. Antonio, usted se va a retirar. Yo observo todo el personal que hay acá y veo cómo se comporta usted y las horas que trabaja. Y tenía pensado elevarlo de categoría. Mire, señor Rosso, yo le agradezco muchísimo. Yo estoy muy agradecido por la fábrica. Yo he hecho lo que debo hacer. Ustedes me pagaban para que yo produzca. Y para eso, Lo justo es justo. lo justo es justo. Los felicito y les deseo muy buena suerte. Y tiene las puertas abiertas. Lo único que le pido, un certificado de buena conducta si es que lo merezco. ¿Cómo no se lo va a merecer si lo va a hacer? Bueno, me vine para Chivilcoy, me mandaron a Junín a revisación médica, aptos para todo servicio, éramos unos 10 o 12 de acá de Chivilcoy. No sé si algunos vivirán, estaba Chanta Aguirre, Manolo el cantor, Rubén Llanesa, Sí. que fue cantor de Que compitió con Goyeneche. Joaquín Torres era la orquesta. No recuerdo Ya ahí cómo es. no, ahí. Bueno, bueno, y ahí estamos todas las tropas en Junín. Y dice, bueno, de aquí para allá van al Palomar. Así que ahí me mandaron a la base aérea el Palomar. Ah, Y hice el servicio militar y me vine para Chivilcoy. ¿en el tiempo que se hacía 1 año o 2 años? La Marina hacía 2 años. Ah, Y Aeronáutica ¿y ejército? y Ejército 1 año. 1 año.
Sí, yo lo hice en la base aérea del Palomar. Bueno, tengo una historia para contarle de la base aérea. Era la época de las revoluciones, ¿se acuerda? La Libertador. La Libertador. Y enfrente estaba el colegio militar. A las 2, a las 3 de la mañana, con la mochila al hombro. Tiempo de azules y colorados. Ah, esos tiempos. Los recuerdo como si fuera ahora.